Hola, buenos días, grupo de Física 2. Hoy miércoles me da mucho gusto saludarlos y continuamos sobre el tema de la electricidad que hemos estado abordando en este bloque 3. Todos los fenómenos eléctricos, todo lo que comprende a qué es la electricidad, cuáles sus características físicas y cómo es su utilidad o aplicación o uso en la vida diaria de nosotros, que es lo que más nos importa. Vamos a revisar un poco esta historia, por favor. Y en esta diapositiva estamos viendo la historia de la electricidad en México. Sí, creo que me voy a regresar una atrás, esta diapositiva. Descubridor de la electricidad, hay un error ahí, de Tales de Mileto. Bueno, desde antes de Cristo, ustedes saben que el tiempo de contar nuestra fecha es el nacimiento de Cristo para la era cristiana, para el mundo occidental, es el que marca el punto cero. Lo que pasa antes se dice antes de Cristo, lo que pasa desde el nacimiento de Cristo, lo que pasa después es después de Cristo. Bueno, entonces, antes de Cristo hubo pues un filósofo que tenía varias investigaciones, no científicas en esos momentos, pero sí era gente que se dedicaba a contemplar la naturaleza, a tratar de explicar los fenómenos que ocurrían alrededor, y Tales de Mileto se da cuenta que en los montes, en algunos lugares, encontraba unos trozos de ámbar que parecía como plástico, como cristal, y que este ámbar, que es de color amarillento, por favor van a buscar una imagen de ámbar y lo van a poner en la asignación que les voy a dejar. Este ámbar, al flotarlo, atraía ciertos cuerpos como telas, como plumas de aves, como trozos de papiros, que el papel de ese momento traía pequeños objetos. Entonces, él fue el que inició, Tales de Mileto, a reflexionar que estas materias, estas las llamadas sustancias, tienen ciertas características, se llamaba sustancias que encierran un alma, no es un alma, son características físicas que atraían de alguna manera que a ciertos objetos, y esto se preguntó, bueno, ¿por qué? ¿Qué es una fuerza que no veo que atrae a estos cuerpos? ¿Sí? Y luego también descubrió que si eran frotadas las dos objetos con la misma varilla, en lugar de atraerse, se repelían. Se cargaban de algo similar y entonces había un fenómeno de repulsión. Todo esto se lo debemos a Tales de Mileto y esto lo ve 600 años antes de Cristo. Entonces, si llevamos 2020 más 600, pues hagan la suma y ustedes ven hace cuánto ya se empieza a estudiar el fenómeno eléctrico. Bueno, pues, ¿para qué? Digamos, bueno, qué tiene de importancia ver la electricidad? Pues la electricidad es parte de nuestra vida. La electricidad es parte de nuestra vida, pero no siempre fue parte de nuestra vida. Hoy no nos imaginamos la vida sin nuestro celular, sin nuestra PC, sin nuestra televisión, etcétera. Pero todo consume electricidad. Entonces la electricidad hoy por hoy es la energía domesticada que llega a nuestra casa, que nos permite todas las comodidades, que nos permite todo el acceso y nos permite toda la comunicación. Que la electricidad, la sociedad en la actualidad, nuestra forma de vida no sería lo que tenemos en la actualidad. Dice historia de la electricidad en México. La electricidad en México comienza desde el año 1879, no es tanto, son aproximadamente casi menos de 200 años. Y fíjense que no fue en la Ciudad de México, fue aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Hay una fábrica textil llamada La Americana, que era muy importante, pues empezó a traer estos inventos que se estaban dando en Estados Unidos, que en Estados Unidos fue de los primeros que empezó a generar electricidad para la utilización de máquinas. Entonces la electricidad, su primera objetivo, su primera utilización fue para las fábricas, no era para la situación doméstica, era para las fábricas, después pues se fue aplicando para la iluminación, el alumbrado, etcétera. Después de esta instalación de planta, pues obviamente esta situación va creciendo a una velocidad exponencial, ya que ofrecía el beneficio de no utilizar
Las máquinas de vapor, que era la que daban los procesos de industriales, las que permitían los procesos industriales en las fábricas, una máquina grande que se tenía que calentar el agua y el vapor empezaba a mover la máquina, y esto creaba movimiento, y para poder crear o construir cualquier instrumento en una fábrica que ya empezaban. Acuérdense que en historia verán la revolución industrial, y una de las causas de que la revolución industrial haya sido lo que es, y a la actualidad lo seguimos beneficiando de esta revolución industrial, lo verán con el maestro de historia, es el invento de las máquinas que trabajan, consumen electricidad. La electricidad aquí en México no siempre fue producida por la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa paraestatal, es decir, una empresa gubernamental. En un inicio era una empresa proporcionada obviamente por empresas americanas, empresas estadounidenses, las cuales pues vendían cara la electricidad, pagaban poco a sus empleados, y después se constituyó un sindicato, y la generación de la electricidad al gobierno le convino, y entonces la estatizó, la expropió, y desde esa fecha, desde 1917, la revolución, a la fecha, ya aquí la generación eléctrica no la hace ningún particular, la hace la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa gubernamental. En Estados Unidos sí hay empresas particulares que generan electricidad, que en México empiezan a ver algunas compañías, más bien fábricas, que ponen sus propios generadores para no consumir tanta electricidad, porque la electricidad en México es cara. El servicio no es el mejor, y es cara la electricidad, como ustedes sabrán en sus recibos. La electricidad pues no es nada económica. Sí, toda esta introducción era para que, aquí hay otro error, disculpen, ya trataré de ya no tener estas situaciones, y dice aportadores del manejo y uso de la electricidad. Sí, necesito que ustedes de la página 89 a 91 lean, subrayen con un marcatexto, un highlighter, los aportes que hicieron, por ejemplo, Tales de Mileto, Gilbert, obviamente Benjamin Franklin. Se acuerdan que esa cometa, y descubrió el pararrayos, descubrió que los metales atraen en una tormenta los rayos, y descubrió que los rayos son descargas fuertísimas de electricidad. ¿Qué aportaciones hizo Coulomb? De hecho, en un futuro veremos la ley de Coulomb, perdón. Galvani, que estudió un galvanómetro, que es un aparato que sirve para medir las cargas positivas y negativas. Volta, al quien se le debe la pila voltaica, todas las pilas que utilizamos, que no somos nada sin ellas, pues hombre fue el que vio que se puede almacenar las cargas eléctricas en una pila. Ampère, André María Ampère, que fue el que descubrió la manera de medir la corriente eléctrica. Faraday, que tiene que ver con la bombilla eléctrica, igual que Edison. Y entonces necesito que ustedes hagan una línea de tiempo en su cuaderno, poniendo ciertos años, depende de lo que ustedes vean que van aportando estos investigadores, y vayan poniendo su línea de tiempo, el nombre del investigador y la aportación, el invento que hizo, para que nos quede claro, a ustedes les quede claro cómo a lo largo de varios años, que no son tantos, esto ha ido muy rápido, cómo se fue desarrollando todo este concepto de electricidad, de corriente eléctrica, de cargas, de cómo fluye la electricidad a través de los cables, lo que es resistencia. Todo esto que iremos viendo en un futuro nos va a ayudar empezando a entender la historia de la electricidad. Ahí están las páginas, también se los voy a anotar en la plataforma Edmod, y me envían la imagen de su cuaderno con esta línea y con estos señalamientos de qué fecha y quién fue, o cuál es el aportador que hizo y qué aportó, el nombre y qué aportó en esta línea de tiempo. Me gustaría que pudieran, si quieren, darle una mejor terminada poniendo el que más, el invento que ustedes crean más importante, pues pongan la fotografía, si creen que fue Benjamin Franklin, si que fue Ampère, Faraday, pongan una imagen así como se les puse en mi PowerPoint, y me lo envían para que yo lo revise y estemos claros en esta historia, y empecemos a ver cada elemento que ha formado o que forma los fenómenos eléctricos. Saludos, que estén muy bien, nos estamos viendo próximamente.